Hola, buenas tardes. Bueno, bienvenidos a este webinar. Hoy un tanto especial porque vamos a hacer una visita virtual o un tour a una casa pasiva que tenemos en ejecución. Bueno, este proyecto, comentar un poco, hacer una pequeña introducción mientras se van uniendo los últimos asistentes. Comentaros que este proyecto es una colaboración entre un estudio de arquitectura que se llama RC Arquitectura. Está formado por dos socias. Una de ellas, María Rosa de la Iglesia, que bueno, hoy no ha podido estar con nosotros, pero le mandamos un saludo. Y Cristina Romero, que es con quien vamos a explicar hoy la vivienda. Hola, Cristina. Hola, Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, comentaros. Ambas están especializadas en el diseño y construcción de edificios de consumo casi nulo y Passive House. Bueno, se formaron en el año 2012 y obtuvieron el título de Passive House Designer. Este título, bueno, para las personas que no lo sepan o que no sean técnicos y profesionales, es un título que acredita a los diseñadores de edificios Passive House, ¿no? O arquitectos. Y bueno, desde entonces lo aplican a todos sus edificios, tanto en viviendas de obra nueva como en rehabilitación y reformas de pisos. ¿Vale? Eso, hablando del estudio de arquitectura, si nos pasamos a la construcción, en este caso, bueno, hemos colaborado nosotros, PAE. Hoy tenemos con nosotros a Víctor Macedo, que es mi compañero director de construcción de PAE. Gracias, Andrea. Buenas tardes a todos. Hola, Víctor. Hablaros un poquito de nosotros. Vale, PAE es bueno, la marca insignia de la empresa constructora Grupo Sima. Estamos especializados en ejecución de edificios Passive House y de consumo casi nulo. Y bueno, nuestro equipo al final estamos formados pues, tanto por arquitectos técnicos, ingenieros y profesionales de la construcción. En este caso nosotros nos especializamos y nos certificamos como Tradesperson Passive House, que es el certificado específico para técnicos de ejecución. Y bueno, esa es un poquito la presentación de las dos partes que hemos colaborado en este proyecto. Y bueno, hoy vamos a hacer una visita virtual a una vivienda que está en Madrid, es una vivienda unifamiliar en el distrito Moncloa-Aravaca. Y bueno, yo no voy a explicar mucho más ni quiero decir más detalles porque de esto vamos a hablar ahora. Entonces, voy a dar paso a Cristina, ¿vale? Voy a poneros a continuación una presentación y vamos a empezar con ello. ¿Vale? Un segundo. Bueno, mientras os voy introduciendo yo, el webinar lo hemos estructurado en tres partes. Primero os voy a explicar de una manera un poco general los planos de la vivienda y un poco os sitúo con fotos pues cómo es para que os pongáis en situación. Después Andrea os va a enseñar unas fotos que hemos hecho de 360 para que veáis todos los espacios de una forma más global y así podáis entender la vivienda en su conjunto. Y después, entre Víctor y yo, os vamos a explicar mediante fotos bueno, pues los 5 principios Passive House aplicados a esta vivienda, para que lo veáis todo de una manera muy, muy práctica, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a empezar. Vale, lo pones en aquí, en modo presentación, Andrea. Ahí. No pasa. Ahí está. Vale, bueno, para situaros, el estándar Passive House no es algo nuevo. Es lo voy a minimizar, no sé si veis toda la pantalla. Sí, creo que sí. Es un modo de construir y de diseñar que nació en Alemania en el año 91. Es decir, que tiene ya 30 años de recorrido y está presente en 50 países. Os lo explico porque esto a algunos os sonará como algo muy nuevo o muy tecnológico. Vamos a intentar explicaros que no es así, que simplemente volver a construir bien, construir mejor y tener cuidado con unas cuantas cosas que son muy importantes, ¿vale? El estándar Passive House, la gente lo conoce porque te asegura unos consumos energéticos mínimos, pero no es lo más importante. Lo más importante cuando tú hablas con un usuario que vive en una Passive House es que te destacan que tienen un confort interior brutal, es decir, no hay diferencias de temperaturas entre unos espacios y otros, y una calidad del aire muy buena.
Esto no le hemos dado importancia durante mucho tiempo, pero la gente que vive al lado de una autovía, la gente que vive en un núcleo, en una ciudad como Madrid o Barcelona, tienen un aire muy contaminado que es bastante insalubre. Y bueno, hay gente que tiene bastantes problemas con temas respiratorios, con lo cual esto es cada vez más importante, ¿vale? Como os decía, pasa muy despacio esto, Andrea. Ahora, pasa despacio. Bueno, esta es la vivienda, que la hemos visto en las primeras diapositivas. Está en una parcela de esquina y tiene mucho desnivel entre esta calle, que es la calle que le da acceso principal, y la calle de abajo, que es la calle que tiene otro acceso, ¿vale? Entonces, para que os situéis, hay una diferencia de cota de una planta, con lo cual, cuando empezamos a diseñarla, pues nos salía una planta sótano, que ahora veremos para qué se aprovecha. Pero estas fotografías os las quiero mostrar para que veáis, primero, la planta sótano, y después que la casa se va a pegar a otra vivienda ya existente que está situada al norte y a otra vivienda aquí en planta primera. Y esta foto os la muestro porque, como veis, la construcción es tradicional. O sea, esto es lo que veis en cualquier obra de vuestro barrio o de vuestra ciudad. Es termoarcilla con unos forjados, bueno, en este caso son de losa cerámica, pero que tienen su capa de compresión exactamente igual que cualquier cosa que veáis en vuestro entorno. Esta es la planta sótano, como os decía, se entra por aquí y lo que vamos a tener es el garaje, una zona adyacente que es un trastero y luego, pues para la propiedad, esto tenemos como un despacho profesional, ¿vale? Por eso tenía un acceso independiente. Y también tenemos la sala de instalaciones, que la verdad es que es una sala muy buena porque había espacio y se ha podido hacer muy bien. Y todo esto va a estar dentro de lo que llamamos la envolvente, ¿vale? Luego os lo voy a explicar. La envolvente son los espacios que están dentro de la capa de aislamiento. Esto está calefactado, ¿vale? Y en naranja también podéis ver, os vamos a ir diciendo cosas que luego, bueno, supongo que agruparéis todo y se quedará todo organizado. En la anterior veíamos en naranja los muros de contención del sótano, que es lo que nos va a hacer la capa estándar. Esta es la planta baja, ya estamos en la cota del acceso principal. Este es el salón comedor, ¿vale? Con un gran ventanal a sur, aquí. Luego tenemos el dormitorio principal, con un vestidor y un baño. Todo esto lo vais a ver ahora perfectamente en las imágenes que os va a enseñar Andrea. Y aquí está la cocina con su aseo. Y en planta primera, no pasa bien esto. ¿Puedes ir pasándome tú, Andrea? Quita el control mío y ve pasándome tú, porque no funciona. No funciona. No. No me pasa. ¿A ti tampoco te pasa? Se nos ha quedado atascada la presentación. Problemas del directo. Pues deja de compartir. Vale. Vuelvo a compartir, ¿vale? Vale. Ve haciéndolo tú, ve pasándome tú y yo te voy indicando, ¿vale? Lo vamos a hacer así porque creo que va a funcionar mejor, ¿vale? Sí. Vale. Vale. Vale, ya hemos visto. Vale, pasa a la siguiente. Estábamos aquí. Eso es, pasa a la siguiente. Y esta es la planta primera, ¿veis? Si seguimos subiendo la escalera, esta es la planta ya para los niños. Tenemos dos dormitorios que son idénticos, también con sus ventanas a sur y una zona de juegos abierta a la escalera con un baño, ¿vale? Como veis, una parte importante es orientar bien la vivienda, ¿vale? A norte hay que abrir pocos huecos y, bueno, de tamaño controlado, y a sur el máximo posible, pues para captar el sol. Y ahora, bueno, no os he ido explicando todos estos colores, os los voy a explicar después. En amarillo estaba dibujada la envolvente térmica y en naranja, mucho más finito, la estanqueidad. Luego lo vamos a ver en detalle. Y ahora vamos a compartir imágenes de 360 para que veáis todos los espacios un poco en detalle. Bueno,
esto me toca a mí. Como comentaba Cristina, para que os hicieseis una idea más global y para que tuvieseis la sensación de estar en la vivienda, ya que físicamente no podemos ir, os vamos a mostrar unas fotos 360 grados, ¿vale? Vamos a ir planta por planta. Esto sería la planta sótano. Aquí lo que os indico con el ratón, ¿vale? Esto sería una de las puertas de entrada a la vivienda, ¿vale? Es una puerta hermética. Y esto, que bueno, que ahora mismo este es el estado actual, ¿vale? Está en ejecución y tenemos un montón de material acopiado. Andrea, a mí perdona, se ve solo el plano. Nos hemos quedado en mi plano. Tenemos que cambiar a tus imágenes. ¿No lo veis? No. No. Pues vuelvo a compartir, no pasa nada. ¿Ahora? Perfecto. ¿Así? Perfecto. Vale, pues empiezo. No me había movido casi, ¿vale? Lo que os comentaba, esto sería una de las puertas de acceso a la vivienda, ¿vale? Que está en la planta sótano. Este es el estado actual, estas fotos se tomaron esta semana, está en ejecución y por eso tenemos un montón de material. Esto sería el despacho profesional de la clienta, con un pequeño aseo. Y estos tubos blancos que podéis ver por el techo, pues bueno, son los conductos de ventilación que desembocan en unas bocas de impulsión de aire. Vale, en esta puerta que tenemos aquí enfrente está el cuarto de instalaciones y en esta puerta de aquí a mano izquierda estaría el garaje, ¿vale? En la siguiente, bueno, y por aquí se accede a la planta baja. La siguiente imagen que os voy a mostrar es dentro del cuarto de instalaciones, que quizá es una de las cosas más a destacar dentro de una casa pasiva. Bueno, esto simplemente será el cuadro eléctrico y de telecomunicaciones que puede haber en cualquier vivienda. Aquí lo curioso es, bueno, este tubo negro que veis aquí es el tubo de admisión a la máquina de ventilación que desemboca en un pozo canadiense, pero eso ya lo va a explicar luego más en detalle Cristina para qué es y por qué y cómo funciona. Y esto sería, pues bueno, algo quizá lo más característico de una casa, ¿no? La máquina de ventilación con recuperación de calor, con los silenciadores y su correspondiente distribución, que luego también explicaremos más en detalle. Bueno, saliendo del cuarto de instalaciones, os voy a mostrar el garaje. Y bueno, el garaje, como ha comentado antes Cristina, esto ya está fuera de la envolvente térmica, de lo que sería casa pasiva. Por eso también esta puerta de aquí es hermética y nos separa un ambiente de otro. Esto es un garaje con un acceso aquí también a un pequeño trastero. Y así para que os podáis hacer una idea. Si queréis que pase las fotos más despacio, también decídmelo, ¿eh? No sé si voy muy rápido y os estoy mareando, pero bueno. Pasamos a la planta baja, ¿vale? Vale, aquí ya sí, esto es la puerta principal de acceso y entraríamos al salón. Como podéis ver ahora mismo, pues bueno, están los trasdosados hechos. No vemos lo que hay detrás, no se vería ni la hermeticidad, bueno, ni las instalaciones. Aquí podemos ver también las dos bocas de ventilación, de impulsión de aire. En el techo tenemos placas de techo radiante, que luego explicaremos también más en detalle y se verán mejor en las fotos, ¿vale? Porque aquí no se aprecia muy bien. Esto, pues bueno, da acceso a una pequeña terracita, por aquí a la izquierda. Y si me pongo mirando así de frente, por aquí accederemos a la cocina y por aquí accedemos al dormitorio principal y a un baño. Entonces, os voy a enseñar el dormitorio principal. Vale, hemos entrado por esta puerta que os he comentado. Lo mismo, a destacar las bocas de ventilación. En el techo, comentar también que, bueno, sobre el falso techo, en este caso se ha colocado aislamiento porque esto está en contacto con el aire exterior. ¿Vale? Aquí encima es terraza, bueno, es cubierta. Detrás de esta pared habría el vestidor y el aseo del dormitorio, ¿vale? Ahí no vamos a entrar porque es un espacio muy pequeñito y no hemos hecho foto 360 porque, bueno, tampoco había gran cosa que mostrar.
Y la última estancia así a destacar en la planta baja sería la cocina, ¿vale? Que podemos ver, bueno, en este caso los trasdosados son hidrófugos, por eso tienen este color verdoso. Por aquí también se accede a una terraza y así está actualmente, bueno, la cocina, ¿vale? En techo podemos ver lo mismo, placas de techo radiante, parte de las instalaciones, ventilación. Y continuamos a la planta primera, o la última planta. Y como ha dicho Cristina, hay dos habitaciones, ¿vale? Esta sería una de ellas. Las dos tienen acceso directo a la terracita y están comunicadas. Y ahora mismo este es el estado actual. Está aquí delante tenemos el baño y esta zona de juegos abierta que quedará, que no se cerrará. Os voy a enseñar también, dato curioso, pues las placas de techo radiante con sus conductos de agua, el aislamiento por encima, porque esto es cubierta. Aparte de que la cubierta está aislada por encima, también se es aislado encima del falso techo, porque así lo requerían los cálculos del PHPP. Y bueno, pues la habitación de al lado, por aquí saldríamos a la terraza, lo mismo, una pequeña estancia. Que esto evidentemente ya tiene que cerrar y aquí delante pues la zona de juegos y el baño. Y este sería un poco el recorrido así virtual para que, pues eso, para que nos hagamos una idea más en detalle que no solamente verlos en plano en 2D, que es más complicado. Así parece que en 3D se entiende mejor. Con esto, bueno, dejo de compartir, os vuelvo a compartir la presentación porque ahora sí que vamos a empezar a explicar los 5 principios y cómo se han resuelto en este caso cada uno de ellos, tanto la fase de diseño como la de ejecución. Os comparto ahora la presentación y continuamos. Vale. Vale, ve pasándome tú, Andrea, yo te voy diciendo, ¿vale? Eso es. Vale. Bueno, pues ahora esta parte la vamos a hacer Víctor y yo. Yo os voy a explicar la parte teórica y algunas diapositivas de la puesta en obra. Y Víctor os va a dar la parte más práctica, que es la que a él le toca de supervisión y control de la obra. Y bueno, pues detalles singulares desde el punto de vista del constructor, que normalmente no se hacen así en obras convencionales, pero en una Passive House sí. Vale, pues pásame a la siguiente, Andrea. El primer principio es el del aislamiento. No ha pasado. Andrea, ¿me pasas a la siguiente? Perdona, es que no se atasca la presentación. Se atasca. Pásame a mí como hospedadora y lo hago yo. Bueno, problemas del directo. Esto cuando hemos practicado no pasaba. No. Es que no... Vale, te hago hospedadora y lo controlas tú si quieres. Vale. Vale, creo que ya. Vale. Compartir pantalla. A ver. Vale. Venga. Pues ya está. Solucionado. No, solucionado no. Se me va la última. Vale. Ahí está. Vale. Ya está. Venga, pues el primer principio es el aislamiento térmico. ¿Qué particularidades tiene el aislamiento térmico en una Passive House? Pues que tiene que ser continuo, ¿vale? Es esta capa que veis en amarillo, ¿vale? Que es bastante gruesa. Esto al principio asusta un poco en los edificios Passive House, pero que sepáis ya que nuestra normativa cada vez hace más exigente el tema térmico, con lo cual los espesores de Passive ya no difieren mucho con los normales, ¿vale? El aislamiento tiene que ser de gran espesor y continuo. Eso es muy importante, ¿vale? Este es el aislamiento que tenemos en nuestra casa. Tenemos 15 centímetros de XPS, que es este aislamiento, tanto el rosa como el azul, son exactamente iguales. Este aislamiento está preparado para resistir cargas, es decir, aquí encima se puede hormigonar y se puede pisar, ¿vale? Es también algo bueno a destacar, que se coloca el aislamiento debajo de la cimentación, ¿vale? Y como la vivienda está pegada a otras viviendas, pues también se aísla la parte trasera de los muros. Como veis, se tiene que colocar primero, luego el armado y luego el hormigón.
Y cuando salimos del sótano y vamos más para arriba, bueno, pues el aislamiento que se coloca en las fachadas por el exterior se llama SATE, es un sistema de aislamiento térmico por el exterior. Aquí lo veis detrás de los andamios, luego va a salir una otra foto mejor. También es un aislamiento, tiene 16 centímetros, este es de EPS grafito. Y encima volvemos a colocar en las cubiertas otro aislamiento de XPS, pues que su comportamiento frente al agua es muy bueno. Y como ha dicho Andrea, por el interior también vamos a tener en las cámaras un aislamiento de la nanoroca. ¿Vale? Doy paso a Víctor para que se explique esta. Vale. A ver, por situaros un poco, esta foto es justo en el garaje. En el garaje, como hemos hablado, está fuera de nuestra envolvente, ¿vale? Por lo que los muros que dan contacto al interior, en este caso el del cuarto de instalaciones, también se aíslan para continuar pues, con esa envolvente térmica. Lo importante de esta foto que queremos marcar es bueno, pues el control diario tanto de los materiales que instalamos, que vienen reflejados en proyecto, como sus espesores. Es algo que es muy importante, ese seguimiento. ¿Por qué? Porque estas fotos luego nos van a hacer falta para el certificado. Eso es. Y esa es la labor de Víctor en la obra, controlar que todo está perfectamente. Vale, el segundo punto, voy a minimizar aquí, es la ausencia de puentes térmicos. ¿Qué es un puente térmico? Bueno, pues un punto en el que el aislamiento se para y hay una discontinuidad. Por ejemplo, cuando hay una ventana o, por ejemplo, cuando nos encontramos con un forjado que llega a una fachada, ¿vale? Entonces, os vamos a mostrar dos puentes térmicos. ¿Cómo se han solucionado? El primero son las ventanas. No sé si veis que esta ventana no llega hasta abajo, hay una cinta aquí que lo tapa, pero bueno, el hueco es más grande que la ventana. Entonces, ¿por qué lo es? Pues porque el SATE, que es esto que os decía antes que no se veía bien, este SATE de grafito, tiene que dar la vuelta para llegar hasta la ventana. Y esto se hace así para minimizar el puente térmico. Nosotras en proyecto lo calculamos, se mete en PHPP y se comprueba que no va a haber ningún problema en ese punto. Y esta es otra solución que os va a explicar Víctor. Vale, bueno, igualmente para poder hacer esa envolvente térmica continua, la regla del lápiz, que, bueno, que tanto se escucha, lo que se hace, esto ya a nosotros ya nos viene, digamos que en proyecto, pero es muy importante a la hora en fase de ejecución, de estructura y albañilería, tenerlo en cuenta para, bueno, para la hora de ejecutarlo, hacer esa separación. Esa separación que vemos en el muro y en el forjado, pues es para, bueno, pues para que pase nuestra envolvente térmica y unamos tanto fachada como la envolvente que hay en el techo. Esta foto también es del garaje y la parte superior es la cocina. Eso es. Vale, si pasamos al tercer punto, que son ventanas y puertas de altas prestaciones, bueno, pues ¿qué hemos colocado en esta vivienda? Hemos colocado unas ventanas de PVC, son de Comerlin 76, están certificadas para Passive House. No es necesario que estén certificadas, pero casi todas las empresas de ventanas ya tienen una ventana con unos coeficientes óptimos. Esto a lo mejor al principio también era bastante novedoso y ahora ya no. Todas las empresas de ventanas y cualquier tienda de barrio tiene ventanas que sirven para Passive House, ¿vale? Solamente hay que pedírselas. Luego tenemos los vidrios, que son triples acristalamientos. Tenemos, ¿esto qué quiere decir? Que tienes un primer vidrio, luego una cámara de aire, un segundo vidrio, otra cámara de aire y un tercer vidrio, ¿vale? Seguramente en vuestras casas tengáis un doble vidrio, o sea, solamente veáis una parte de aluminio. En estas ventanas tenemos dos. Y la particularidad es que las cámaras están rellenas de argón. Igual, esto también era bastante nuevo cuando el Passive House empezó aquí en España, pero hoy en día tú le hablas a cualquier ventanero de que vas a poner un vidrio triple y sabe perfectamente lo que es. Y el tercer punto importante es la puerta. Ya os ha mostrado Andrea que hay dos puertas a la vivienda. Son puertas estancas al aire para pasar el test blower door, que luego os explicaremos. Y se tienen que colocar exactamente igual de bien que una ventana, ¿vale? Y eso es lo que os va a contar Víctor, cómo las hemos colocado en esta obra. Vale, las ventanas, bueno, hay muchas, se puede colocar de diferentes formas. Aquí en este caso las hicimos con escuadras, separándolas del propio muro o para que luego interiormente no quedasen enrasadas con el trasdosado. Vemos un hueco importante, ¿vale? Posteriormente lo que se hace es hacer ese encintado interior para nuestra hermeticidad al aire y el encintado exterior para, bueno, la estanquidad al viento.
Posteriormente todo se rellena, digamos que con la envolvente térmica. Exteriormente las jambas van con el EPS que llegan hasta el marco. Interiormente se tapa todo con el trasdosado, por lo que digamos que todo ese perímetro queda muy aislado. Aquí hay distintas posibilidades, o sea, veis aquí que están colocadas, bueno, pues por ejecución de obra, a PAE le vino bien colocar las ventanas en un primer momento con estas escuadras. Ahí también se pueden colocar en el muro o incluso hacia afuera, como esta, que veis, por ejemplo, esta está colocada hacia afuera. Lo importante es que queden en la capa del aislamiento, como decía Víctor, y que queden perfectamente selladas, que es lo que os voy a explicar ahora. El punto cuarto es la hermeticidad, que esto seguramente es algo que no conozcáis porque es lo más novedoso del Passive House y es algo que nuestra normativa no exige y para nosotros es un problema. La hermeticidad lo que te garantiza es que no vamos a tener infiltraciones de aire no deseadas a nuestra vivienda. Es decir, seguramente todos habéis notado al colocaros al lado de una ventana en algún momento que entra una corriente de aire entre el marco y el muro. O a veces se pone la mano en un enchufe y hay una corriente de aire. Bueno, pues eso son infiltraciones no deseadas y no controladas. Eso produce unas pérdidas de energía muy importantes y además puede producir patologías, es decir, puede producir que haya condensaciones en nuestros muros. A veces hay ventanas que alrededor pues, se producen mohos. Eso para Passive House, lógicamente, no puede ser y es una capa súper importante y que hay que trabajarla muy bien. ¿Cómo se consigue la capa hermética? Pues de una manera sencilla, no es algo muy novedoso, no, muy tecnológico, me quería decir. Por ejemplo, con yesos. El yeso es estanco al aire, hemos enyesado todo el interior, ¿vale? Los hormigones también son estancos al aire. En el sótano, los muros de hormigón ya no sirven para dar la estanquidad y las capas de compresión también. Lo único que hay que hacer es reforzarlas bien pues con unas pinturas estancas al aire, ¿veis? Y los forjados, que en este caso eran de losas cerámicas, pues también los hemos enyesado, ¿vale? Al igual que el aislamiento, tiene que ser continuo. Esto es muy importante. Un punto crítico, además de esos encuentros que os he enseñado, son las ventanas, que os adelantaba Víctor. ¿Veis? Esta ventana, que antes la teníamos colocada al aire, en la foto que os enseñábamos antes, pues hay que colocarle unas cintas por el exterior, para que no haya esas infiltraciones de aire desde el exterior, pero tampoco desde el interior. Entonces, también tenemos otra serie de cintas que se colocan por dentro. Estas cintas, bueno, pues hay muchísimas también, dependiendo de qué vayan a unir. En nuestro caso, pues son unas cintas que nos unen el PVC con el yeso, ¿vale? Y también tenemos otras cintas que nos unen el PVC con el hormigón. Y esto, Víctor, cuéntalo tú. ¿No? Vale. Bueno, aquí lo que queremos enseñar es que, bueno, todas las instalaciones o pasatubos que traspasan nuestra capa hermética también hay que sellarlos, ¿vale? Tenemos tanto, bueno, la propia salida de las máquinas de ventilación o líneas frigoríficas como, bueno, por los propios desagües de inodoros que atraviesan nuestra capa hermética, ¿vale? Aquí lo hemos hecho de dos formas. Una por ejecución con una pintura hermética, una pintura que se aplica con brocha, ¿vale? O sea, digamos que hemos hecho el calo al forjado para hacer nuestro paso de instalaciones. Esa zona se maciza y, bueno, pues se aplica esta pintura hermética para garantizar ese sellado, esa hermeticidad. La parte de la derecha la hemos hecho directamente con cintas, ¿vale? Podíamos trabajar mejor y esas cintas lo que hacen es, bueno, pues sellar y unir a nuestra capa hermética de yeso para, bueno, pues para evitar todas esas infiltraciones. Esto que Víctor nos ha explicado así de una forma muy sencilla, realmente no lo es. O sea, la estanqueidad es un tema muy importante a lo que, bueno, con lo que hay que ser muy exigente a las constructoras, ¿vale? Al principio todo se resolvía con cintas de este tipo, antes de que hubiera más materiales aquí en España, cuando esto empezó, y esto pues da mucho trabajo y es el gran desconocido para, bueno, para las obras. Luego salió esta pintura, que es bastante más sencilla de aplicar, que resuelve mucho más cosas, pero bueno, que sepáis que esto marca la diferencia en una obra y es la colocación de la estanqueidad en el paso de instalaciones y en los encuentros que os hemos enseñado. Si os dais cuenta, la obra está bastante limpia, que no es habitual, porque para aplicar todo esto, pues tenemos que tener los paramentos limpios, no tiene que haber escombros, no tiene que haber restos de cosas por ahí en medio,
¿vale? Bueno, es bastante importante. Aquí también se ve que la obra está muy limpia y muy recogida. Víctor, cuéntanos qué ensayo es este. Un poquillo, vale. Esta foto, bueno, fue el día que hicimos el ensayo que es el Blower Door. En Passive House, digamos que hacen dos ensayos. El final, que es el que se hace la comprobación para, bueno, para llegar a dar el resultado de certificar. Y en fase de ejecución, cuando acabamos la hermeticidad, hacemos un ensayo, ¿vale? Este ensayo, bueno, pues consiste en colocar en una puerta, en este caso, un ventilador, ¿vale? Para insuflar aire, crear una sobrepresión, ¿vale? Y extraer aire para crear una depresión. Con esto, ¿qué hacemos? Pues bueno, lo que hacemos es sobre todo comprobar que la capa hermética que hemos ejecutado, bueno, pues está bien hecha, no tiene esas infiltraciones no deseadas. Se suele hacer, bueno, nosotros lo hacemos sobre todo en ejecución, ¿por qué? Pues porque antes de empezar a colocar más instalaciones y a hacer nuestros acabados de albañilería, necesitamos asegurarnos, bueno, que el mínimo da por debajo de 0,6, ¿vale? Por ejemplo, en este caso la hicimos, nos vino bien, pues porque, bueno, en la foto de la derecha se usó una cámara termográfica pues para ver esas infiltraciones. Tuvimos que ajustar herrajes de ventanas, tuvimos que ajustar junquillos y, bueno, y ciertos sellados perimetrales que hubo que repasar. Lo importante para nosotras como técnicos es que Passive House te asegura un resultado, ¿vale? Solamente se certifica una vivienda si este test da por debajo de 0,6 renovaciones hora. Y eso es muy complicado. Para que os hagáis una idea, nosotras hemos hecho ensayos en viviendas viviendas nuevas, es decir, de las que podéis haber comprado cualquiera en los últimos años, y han llegado, los resultados han dado entre 9 y 12 renovaciones a la hora. Es decir, que cada hora se renueva el aire entre 9 y 12 veces. Imaginaros lo que tiene que trabajar vuestra instalación de climatización y de refrigeración para climatizar y refrigerar vuestra vivienda. Y todo ese aire, caliente o frío, se os está escapando, ¿vale? Por sitios que, bueno, que no están bien resueltos. Entonces, en una Passive House eso no puede pasar, ¿vale? La capa estanca es la que nos asegura que no va a haber esas infiltraciones y el test Blower Door es el que nos va a medir que realmente lo hemos hecho bien. Entonces, este es un momento crítico en las obras, es muy importante para todos. El día del Blower Door va todo el mundo a la obra para ver qué resultado da. Y como dice Víctor, bueno, pues es muy exigente. Generalmente a la primera, en este caso ya dio por debajo de 0,6, pero bueno, se mejoró para que fuéramos todavía por debajo. Y para certificar, el ensayo que vale es el final. Cuando la obra está completamente terminada, se vuelve a hacer otro ensayo para asegurarnos de que no se ha cometido ningún error y se ha estropeado algo, ¿vale? Lo tiene que hacer una persona independiente, ¿vale? En este caso aquí veis a Sergio, que es el técnico Blower Door y termógrafo que nos hace los ensayos para comprobar que todo está bien. ¿Y qué es lo que pasa en estas viviendas? Pues que estamos haciendo unas viviendas muy estancas, ¿no? Como os cuento. Entonces tienen que ventilar, ¿vale? En las viviendas convencionales la ventilación es por ventanas. Y bueno, en los baños seguramente sabéis todos que tenéis un zoom o un extractor, ¿vale? Eso es lo que obliga a la normativa. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si ventilamos por ventanas, pues primero no siempre se ventila, porque si no hay una corriente de aire, a veces toques la ventana y no se ventila nada. Y segundo, como os decía antes, no siempre se puede ventilar. Si vives al lado de una autovía en Barcelona o Madrid, pues realmente el aire que metas a tu vivienda va a ser seguramente peor que el que tengas en casa, ¿vale? Entonces, el quinto principio Passive House es la utilización de una ventilación mecánica con recuperador de calor, ¿vale? Es decir, vamos a tener un cacharrito, que es el recuperador de calor, que es esto, que es lo que nosotros llamamos el corazón de la vivienda, que se va a encargar de ventilar nuestro aire interior de una manera eficiente. ¿Por qué? Pues porque nosotros vamos a extraer el aire viciado de baños y cocinas, ¿vale? Como se hace en cualquier vivienda. Pero ese calor, ese aire que va cargado de calor, porque va caliente, o bien por el agua de la ducha, o bien por la cocción, o bien porque estamos en casa un montón de gente, ¿vale? Ese aire cargado de calor va a pasar por el recuperador de calor. Ese recuperador de calor va a recuperar el calor que lleva el aire y se lo va a ceder al aire limpio que cogemos de fuera, ¿vale? Y ese mismo aire se va a impulsar a la vivienda, pero ya atemperado, ¿vale? Estos recuperadores son muy eficientes y entonces imaginaros que fuera tenemos un aire a 0 grados y dentro estamos a 21.
Bueno, pues este recuperador de calor va a ser capaz de recuperar 17 grados del aire que extraemos y cedérselo al aire limpio. Con lo cual vamos a impulsar a la vivienda un aire a 17 grados de una manera gratuita, solamente con lo que consuman los ventiladores de este recuperador, que es muy poquito, como 2 bombillas. Y luego ya el aire que extraemos, pues ya sin calor va a salir fuera, ¿vale? Esto que os cuento en la teoría, pues lo enseño en la práctica. Este cacharrito de aquí es el recuperador de calor, ¿vale? A él llegan 4 tubos, como os decía, uno que coge aire desde fuera, otro que lo saca al exterior, en este caso sale por la cubierta, y 2 que van a la casa. Uno que viene de los locales húmedos y otro que va a los locales como dormitorios y salones, ¿vale? La particularidad de esta instalación que os mostramos es que el aire que cogemos de fuera, antes lo hemos hecho pasar por el terreno, es decir, hemos hecho un pozo canadiense, ¿vale? Que es este tubo negro que os enseñaba antes Andrea. Si hacemos pasar el aire por el terreno antes de meterlo en la casa, pues lo que estamos haciendo es que ya coge la temperatura del terreno, que es muy constante, es decir, que nos va a calentar el aire en invierno y nos lo va a enfriar en verano, con lo cual todavía vamos a funcionar bastante mejor, ¿vale? Este sistema de ventilación mecánica, bueno, es de la marca Zehnder, que veis aquí, y luego es un sistema en estrella, es decir, de estos 4 tubos, de los 2 tubos que van a la vivienda, se ramifican en tubos más pequeños que van 1 o 2 a cada estancia, que son las bocas que os ha dicho Andrea cuando os iba enseñando las distintas estancias, pues son esas bocas, ¿vale? Este, como digo, es un sistema en estrella, por eso salen tantos tubos, ¿vale? Hay otro sistema más sencillo que se utiliza cuando no hay tanto espacio o en rehabilitaciones y reformas, que es un sistema en árbol. Para que no, os lo digo para que no os asustéis de dónde meto yo todos estos tubos en mi casa. Bueno, pues el sistema en árbol tiene menos tubos, simplemente saldrían 2, ¿vale? Y esos 2 tubos, bueno, se van ramificando a cada estancia, ¿vale? Esta os la va a explicar Víctor para que os cuente, bueno, pues eso, cómo se ha peleado con los tubos. Bueno, no se ha tenido que pelear mucho porque todo está muy bien pensado en estas casas, pero os va a contar un poco por dónde pasan los tubos y la peculiaridad de todo esto. Vale. Aquí, bueno, siempre digamos que el tema de los patinillos es el rompecabezas de cualquier constructor. Sí que es verdad que siempre ya de proyecto nos viene muy definido, pero es muy importante digamos que el conocimiento de esas instalaciones o para tener un estudio previo y una organización de todo el paso de instalaciones, porque luego tenemos muchos encuentros y demás. Digamos que la mayor parte de ocupación, en este caso del patinillo, pues claro, son los tubos de la ventilación. Son tubos que por cada espacio van 2 o 3 y bueno, pues tenemos que tener un replanteo previo para, pues para llevar todas las instalaciones. Digamos que del patinillo subimos al techo, por donde ya hacemos nuestra distribución a cada espacio. Igualmente, necesitamos, antes de montar todo, pues tener ese replanteo previo. Al final, en el techo, aquí nos hemos juntado pues, con el saneamiento, con la ventilación, electricidad del eco, pero hemos tenido además el tema del techo radiante, ¿vale? Por lo que, bueno, ese estudio previo para la colocación es algo que es muy, muy importante en este tipo de construcción. Vale, y bueno, ya para finalizar, que ya también os lo hemos ido avanzando, bueno, esto no es estricto de Passive House, pero bueno, las viviendas Passive House tienen unas demandas de calefacción y refrigeración tan bajas que, bueno, hay sistemas que vienen muy bien para ellas. Entonces, en esta vivienda lo que hemos usado es una aerotérmica, ¿vale? Son 2 bombas de calor aerotérmicas que lo que hacen es, una, suministrarnos el agua caliente sanitaria de la vivienda y la otra, agua para el techo radiante refrescante, que es lo que veis aquí, ¿vale? Esto tampoco es muy conocido, realmente el suelo radiante sí que se ve mucho ya y yo creo que es una instalación que mucha gente ya instala, pero el techo radiante es menos conocido, ¿vale? No necesitamos que toda la vivienda tenga techo radiante, es decir, se calcula, como la carga de calefacción y refrigeración es muy baja, simplemente tenemos unos cuantos paneles en cada estancia para calentar o refrigerar, ¿vale? Como es es por agua, ¿vale? También tenemos un deshumidificador, ¿vale? Para asegurarnos que en ningún momento pueda condensar, ¿vale? Bueno, el techo es una manera, es cómodo de instalar y de hacer, ¿vale? Es en seco, es más sencillo que los suelos radiantes, bueno, es diferente. Los suelos radiantes refrescantes luego llevan su plastón y demás, ¿vale? Esto es mucho más seco
y mucho más fácil de montar. Además, no os lo podemos mostrar porque la vivienda todavía no está acabada, pero bueno, os lo adelantamos. Tenemos un sistema domótico, ¿vale?, que nos va a controlar la climatización. Vamos a tener sensores de temperatura y humedad, como os digo, pues para controlar que no haya, por ejemplo, condensaciones y controlar el deshumidificador. Vamos a controlar también la ventilación mecánica. La ventilación mecánica tiene distintas posiciones. Tenemos siempre una posición básica, que es la que va a funcionar el aparato cuando la gente esté en casa, ¿vale?, cuando los habitantes estén en casa. Y eso en general no se va a mover, pero por ejemplo, si hacéis una fiesta y juntáis a 20 personas en la casa, pues la ventilación lógicamente tiene que ir a una velocidad mayor. Eso se puede activar con la domótica o directamente en la máquina, ¿vale? Y también nos va a controlar el pozo canadiense, ¿vale? Hemos dicho que el aire que le llega al aparato recuperador de calor viene por pozo canadiense, pero si por algún motivo no nos interesara que el aire viniera desde el pozo a la temperatura que tiene el terreno y quisiéramos cogerlo directamente desde el exterior, por ejemplo, para una ventilación nocturna en verano, que tenemos un aire fresco, bueno, pues se programa y dejaría de funcionar el pozo canadiense y la ventilación se tomaría directamente desde el exterior, ¿vale? Y también tenemos una instalación fotovoltaica que no nos ha dado tiempo a ponérosla, porque como decía Andrea, las últimas fotos han sido de esta semana y estamos terminando. La instalación fotovoltaica pues es un apoyo y yo creo que es un complemento ideal para este tipo de casas que tienen, bueno, pues muy bajos consumos y, bueno, pues para suministrar energía a la aerotermia, ¿vale? Creo que al final hemos empezado un poco complicado, pero hemos resuelto todo bien, así que nos queda espacio para hacer preguntas y veo que hay gente que levanta la mano, así que voy a dar paso a Andrea y nada, y os vamos respondiendo a las dudas que tengáis. Eso es. Yo, bueno, mientras estabais haciendo la presentación, he recordado a todo el mundo por el chat que puede escribir en las preguntas y respuestas, así que os animo a que escribáis. Pero bueno, os leo algunas de las que nos han hecho, ¿vale? Tanto por el chat como por aquí. Una de ellas habla de las ventanas, que yo sabía que es lo que hablábamos, Cristina, que iban a hacer preguntas sobre las ventanas, y es que ¿por qué se separa tanto la ventana de la pared hacia adentro? ¿Por qué hay ese hueco? Claro, yo creo que eso es muy llamativo y muy sorprendente, ¿no? Hay que decir que luego eso queda totalmente tapado, pero ¿por qué, no? ¿Por qué hay tanta separación? Claro, pues mirad, os explico. O sea, nuestro muro va a estar compuedo por el exterior con un aislamiento térmico. Luego vamos a tener este cerramiento de ladrillo, que en este caso es termoarcilla, ¿vale? Y por el interior, que es lo que decía, lo que pasa es que esta es muy exagerada, se ve muy deformada, pero bueno, está aquí. Por el interior vamos a tener un trasdosado, que aquí también se ve, ¿veis? Los perfiles del pladur, ¿vale? Vamos a llevar 10 centímetros de aislamiento por el exterior y otros 10 por el interior, ¿vale? Entonces, esos 10 centímetros son los que van a quedar aquí, ¿vale? Entre la capa de yeso que nos hace la estanquidad y la cara interior de la ventana, ¿vale? Entonces, vamos a tener siempre la ventana protegida por nuestro sistema de aislamiento por el exterior, que va por aquí y da la vuelta, ¿vale? Y luego con el aislamiento interior. Este caso a lo mejor es un poco extremo el que os estamos enseñando, por eso os decía que a lo mejor que a veces la ventana no queda tan fuera o tan dentro en este caso, como esta que veis. Pero es una solución habitual en Passive House. No es algo común, esto sí que no lo veis por ahí en las obras del barrio, pero es habitual que las ventanas se coloquen muy pronto y se coloquen volando, como veis aquí. Es decir, ancladas correctamente al muro por estas escuadras, ¿vale? Pero sin estar todavía rodeadas, ¿vale? Entonces, primero se colocan las cintas para que estén perfectas, que son estas, ¿vale? Se colocan las cintas para que esté perfectamente sellado el paso del aire y luego se colocan los aislamientos, ¿vale? Aquí iría el aislamiento por el interior y por fuera, aquí, iría el aislamiento por el exterior, ¿vale? Espero que lo haya explicado bien. Yo creo que sí. Bueno, claro, yo sí que lo entiendo, pero yo creo que si no os queda claro, de todas maneras, luego las dudas que tengáis os las responderemos por escrito y si hace falta mandaros alguna foto, se os manda. Exacto. Mira, voy a leer una pregunta que además justo hemos estado hablando Víctor y yo de esto esta mañana, y es que dice, ¿cuál es la diferencia? Ay, perdona, que la he perdido. ¿Qué ventajas tiene o qué diferencia hay entre un techo radiante
y un suelo radiante. Y yo aquí añadiría una cuestión y es que, bueno, coméntalo tú, Víctor, si quieres, porque es que lo hemos estado hablando antes. Realmente, ¿cuál es la diferencia? Bueno, en ejecución, bueno, pues digamos que son totalmente diferentes. El suelo radiante, bueno, pues digamos que hay que colocar toda la tubería y tener un recrecido. Y el techo radiante, digamos que ya es casi nuestro acabado final de falso techo. La diferencia de uno, pues digamos que el techo radiante es como que esa energía es más instantánea, más rápida, ¿vale? Y el suelo radiante, pues bueno, al final tenemos que climatizar o atemperar ese recrecido de mortero, que digamos que también nos tarda un poco más en llegar esa energía, ese calor o frío a nosotros, ¿vale? Las dos, aquí inicialmente creo que estaba proyectado suelo radiante y finalmente, bueno, pues porque así los clientes decidieron, les hicieron la presentación y les gustó, se cambió a techo radiante. Por aclarar un poco más lo que dice Víctor, o sea, cuando tú a un suelo radiante, o sea, a un suelo calefactado, a esas tuberías de agua, le metes un plastón, vamos a tener que calentar ese plastón, ¿vale? Entonces, las Passive House necesitan muy poco aporte de frío o calor, porque, como os he explicado, están muy aisladas y entonces con un poquito aporte de frío o de calor ya se considera estar bien, ¿vale? Como los suelos radiantes tienen mucha inercia, es decir, ese suelo se calienta o se refresca, bueno, pues tienes poco margen de maniobra. Es una solución de climatización muy confortable, la gente está muy contenta con los suelos radiantes porque están calentitos, en invierno se está muy bien y en verano están fresquitos, con lo cual también se está bien, ¿vale? Pero no es una cosa instantánea, es decir, si tú te vas de vacaciones y vienes a tu Passive House y pones el suelo radiante o el suelo refrescante, pues va a tardar un poquito. Sin embargo, los sistemas radiantes, como el del techo, son mucho más rápidos, porque si habéis visto, solamente hay una placa de pladur entre las tuberías y el aire, con lo cual, bueno, pues funcionan muy rápidamente y el confort es instantáneo. Por eso es una buena solución en este caso. Otra de las diferencias quizás sea también que no hace falta colocar placas de techo radiante en toda la superficie, en toda la vivienda. No sé si se ha podido ver cuando he enseñado yo las 360 que había placas, había zonas, pero no estaba totalmente todo cubierto. Así como con el suelo, pues al final hay que echar tubo en toda la superficie, más o menos, pero al final hay que cubrir pues, prácticamente toda la superficie. Pero bueno, voy a continuar. Vale, preguntan, ¿cuál es la diferencia entre una casa Passive House y una de certificación o calificación energética A? Yo creo que hay bastante diferencia, ¿no? Sí, una de las cosas ya os la he adelantado. Bueno, una Passive House es también una casa A. Comercialmente decimos que es A++ porque es bastante mejor, pero bueno, la normativa no dice, o sea, no hay casas A++ legalmente, ¿vale? Es solo un tema comercial, o sea, si lo oís, no es totalmente cierto. Bueno, el problema principal de nuestra normativa es que hay temas que no controla, como por ejemplo el tema de la estanqueidad. Es decir, que tú puedes conseguir de una manera teórica que una casa sea A, certificación energética A, pero en obra nadie te va a comprobar si tienes mal colocada una ventana o sin sellar los pasos de instalaciones y te está produciendo pérdidas energéticas muy importantes, ¿vale? Y es decir, tú tienes una climatización que se está yendo por todos esos puntos, ¿vale? Y teóricamente a ti te está dando un resultado de una A. Entonces a ti te pueden vender una casa que es A, pero que realmente no está funcionando como una A, ¿vale? Entonces Passive House sí se preocupa de eso. Entonces nuestras casas todas son A, incluso son bastante mejor porque se aseguran. Entonces la diferencia fundamental es eso, la certificación energética es la certificación obligatoria en España. Está bien, pero no todo lo bien que debería, porque hay algunas cosas que no controla, como por ejemplo eso, ¿vale? Passive House, lógicamente, cumple la normativa española y la supera con creces, ¿vale? Porque se asegura de una fase fundamental que es la obra, la ejecución de la obra, que todo funcione como en la teoría. Y eso es importantísimo porque luego la gente tiene que vivir en las casas y notar en su factura que lo que le han dicho es verdad, ¿vale? Esa es la diferencia fundamental, la que yo veo. Yo también destacaría mucho el examen que se hace a la obra, es decir, porque hasta ahora, bueno, durante la fase de proyecto pues parece que hay mucho papeleo, mucha documentación, ya hay que comprobar muchas cosas, pero durante la fase de obra
pues no se comprobaba tanto, ¿no? No había tanto control y esto es una cosa a destacar. Yo lo veo, nosotros que somos constructores, el control y los exámenes que se nos hacen en obra, los ensayos de hermeticidad y bueno, pues que hay que llevar las cosas con mucha más precisión y mucho más detalle. Sí. Eso. Vale, os continúo leyendo, ¿vale? Vale. Bueno, una pregunta un poco muy específica, ¿vale? Que preguntan que cuál es el tamaño del patinillo. Supongo que como... No sé si os acordáis o lo sabéis. A ver, Pues el patinillo finalmente sí que es verdad que solo hubo que hacer ese paso en una planta, más o menos, quiero recordar que es entre 35 centímetros por 70, 80, una cosa así. Sí. Vale. Esto si se deja previsto también en proyecto, al final las cosas caben. Lo que pasa es que es algo que no se puede improvisar en una obra. O sea, los proyectos, bueno, nos hemos enseñado planos porque no os queríamos aburrir, pero los proyectos están muy definidos. En los proyectos de arquitectura se dibujan todos y cada uno de los tubos que habéis visto. Por lo tanto, se dibujan el tubo con su aislamiento y se dibuja el hueco. Por lo tanto, se sabe si cabe o no cabe. Y cuando un constructor lo ve, sabe, si se dedica a Passive House, lógicamente, detecta si las cosas caben o no caben, ¿vale? Entonces, bueno, pues con una buena previsión, siempre esos temas en obra no son un problema. Vale. Bueno, Ana Chamón comenta, pregunta si se pueden desarrollar otros sistemas de calefacción y frío. O sea, es decir, si se puede combinar la aerotermia, por ejemplo, con fan coils o radiadores de baja temperatura o suelo, en este caso, sí. Sí, bueno, se me ha olvidado, ahora que habéis dicho lo de los radiadores, se me ha olvidado decir que la calefacción está complementada con unos radiadores toalleros en baños, ¿vale? Bueno, pues para dar ese plus de calor, pues en la zona de baños, que cuando sales de ducharte, pues viene bien. Sí, la aerotermia se puede combinar, o sea, las bombas aerotérmicas con suelos radiantes refrescantes o con techos radiantes refrescantes, como en este caso, y también podemos ir a climatizar por aire, es decir, podría haber conductos que vayan a las distintas estancias y que haya rejillas por donde se vierta aire frío o aire caliente. Es otro sistema que a mí particularmente me gusta bastante porque, al igual que el techo radiante, son sistemas muy rápidos, es decir, que te van a calentar o refrigerar una estancia muy rápidamente, ¿vale? Y son sistemas que yo creo que funcionan muy bien en las PASI. También los radiadores de baja temperatura, por supuesto. Eso es, sí, hay distintos elementos, ¿no? de calor o de frío. Voy a leer, porque he visto que también están escribiendo en el chat, y bueno, Rosa nos ha preguntado si lleva termarcilla rectificada o sin rectificar. Vale. Esta casa es termarcilla sin rectificar, ¿vale? Es colocada tradicional, con junta de mortero. Podía haber ido rectificada, nosotros la hemos usado bastante, es un producto que nos gusta mucho porque bueno, pues es muy rápido, muy limpio, requiere un replanteo previo, pero bueno, en este caso fue con termarcilla de 19 colocada con mortero de cemento. Muy bien. Vale, os voy a leer otra que está, bueno, es una persona que comenta, que dice, ya tengo el proyecto de mi futura casa, pero me gustaría que fuese Passive House. ¿Qué puedo hacer? Es decir, bueno, ahora quiere hacer la adaptación. ¿Eso es posible o no es posible, Cristina? Sí que es posible, es posible. Lo que pasa es que hemos empezado ya, bueno, pues hay que revisarlo y ver, como os decía al principio, fundamentalmente cómo está orientada la vivienda, dónde están esas ventanas, qué tamaño tienen, etcétera. Y si el proyecto está completo, pues ya tendrás unos detalles constructivos, es decir, ya sabrás qué aislamientos te han planteado, si es un SATE por fuera, si no, si es una fachada ventilada, etcétera. Entonces hay que revisarlo, ver cómo son esos detalles y hacer un trabajo muy exhaustivo en los puentes técnicos. Seguramente ahí haya mucho trabajo que hacer. Y luego calcular el THPP y bueno, todos los documentos. Pero sí, nosotras solemos hacer eso. En nuestras casas lo tenemos en cuenta desde el principio, pero hay otros compañeros arquitectos que, bueno, pues que no tienen esta especialidad y nosotras les ayudamos en ello, adecuando sus proyectos al PASI. Lo que pasa es que siempre es bueno que se haga en fases iniciales, no ya con un proyecto de ejecución terminado. Pero también nos ha pasado, también se puede hacer. O sea, nunca es tarde. Siempre es mejor construir bien una obra
que tirar para adelante con un proyecto que no me acaba de convencer. Eso te animo a que lo hagas. Se lo diremos, le escribiremos por privado. Y mira, creo que os voy a leer la última consulta, ¿vale? Aunque sí, hay varias que se van a quedar sin responder, pero bueno, es que ahora se parece que se ha animado todo el mundo, ¿no? y nos dicen, buenas tardes. Vale. ¿Es necesario siempre en una casa pasiva poner suelo o techo radiante y paneles solares? ¿Y la domótica para comprobar la temperatura y la humedad? Vale. No, o sea, las cargas de electricidad o sea, de calefacción y refrigeración son tan bajas que simplemente si quisieras colocar unos radiadores eléctricos y que con esos radiadores calentaras el aire en invierno, podrías hacerlo. Pero bueno, no es habitual que alguien se haga una casa y no ponga una instalación pues actual y eficiente, como puede ser la aerotermia con suelo radiante o techo, ¿vale? Pero las instalaciones se simplifican muchísimo. Entonces, podríamos ir a instalaciones súper sencillas, ¿vale? Y luego el tema de deshumectar es por el techo radiante, ¿vale? No es necesario en otros sistemas, ¿vale? El tema de la deshumectación. A veces es conveniente, pero no es imprescindible. Y la domótica, la domótica y los paneles solares pues van a más, es decir, es facilitar el uso de la vivienda y hacer pues que todo lo controles de una manera muy eficiente, ¿vale? La domótica te va a decir cómo funciona todo y tú vas a poder con tu móvil pues eso, organizarlo y manejarlo. Y los paneles solares pues es muy buen complemento cuando un sistema de climatización es aerotérmico, es decir, es eléctrico, ¿vale? Si tú produces, o sea, si tú generas esa electricidad con tu propia instalación fotovoltaica y la usas en tu sistema aerotérmico, pues eso que te estás ahorrando. Por eso funciona todo pues como va todo seguido, pero no es necesario. De hecho, bueno, hasta que no ha cambiado la normativa, la instalación fotovoltaica no se ponía generalmente. Esta es una de las primeras casas que sí que la va a llevar ya colocada. En muchas lo que nosotros hacemos es dejarla a previsión para que luego la coloquen, pero en un futuro. A ver, y el tema de la domótica no es necesario, evidentemente, pero bueno, siempre la tecnología nos va a facilitar las cosas y muchas veces lo que nos va a ayudar es a no tener que estar yo controlando, dependiendo de que lo que hemos hablado en otros webinars, ¿no? El control solar o la temperatura o, en fin, una serie de cosas que ya la casa por sí sola va a poder hacer ella. Es decir, es que pues, poco a poco las casas ya van a ser ya no autosuficientes, inteligentes, ¿no? Digámoslo así. Mira, a ver, sí que os voy a leer una pregunta que he leído que me parece interesante, ¿vale? Porque a mí personalmente me la han hecho muchas veces, muchas personas, y que dice Belén Alonso, debido al tema de la hermeticidad, ¿se puede colocar un extractor en la cocina o cómo se resuelve este aspecto? Claro, esto es algo que ahora que choca un poco, ¿no? Lo que estamos comentando. Sí, esa es una pregunta típica junto a la de no se pueden abrir las ventanas en una PASIF. Esa seguro que alguien la ha hecho, pero o la ha pensado, pero le ha dado vergüenza hacerla. Bueno, pues lo de la campana extractora hay dos maneras, ¿vale? Podemos poner una campana con recirculación, es decir, una campana que no tenga salida al exterior y con un filtro de carbono que se purifique el aire que extrae y se recircula en la vivienda, ¿vale? Esa es una solución que se recomienda pues a gente que no cocina mucho o, bueno, a gente que no le importa, ¿vale? Pero luego hay mucha gente que dice, pues yo cocino mucho en mi cocina y yo quiero mi campana tradicional con mi salida afuera y que le dé a la extracción y saque directamente todos los humos de una manera rápida. Bueno, pues lo que hay entonces son unas compuertas, ¿vale? Hay unas compuertas que lo que hacen es que abren y cierran, pues dejan funcionar el tubo de extracción cuando se pone en funcionamiento y cuando no está en funcionamiento pues cierran y no descompensa todo el sistema de ventilación. Igual, al principio todas estas cosas eran muy novedosas y en España pues costaba encontrarlas, pero ahora ya las suministran y bueno, con un precio súper asequible, o sea que no es un impedimento una campana extractora para una Passive House. ¿Puede haber algún proyecto o hay algún proyecto que no tenga campana extractora? Lo que tienen es campanas de recirculación, es decir, que el tubo de la campana no sale hacia afuera, es decir, que el aire que extrae lo pasa por un filtro de carbono, ¿vale? Entonces le quita las grasas y le quita el olor y está bueno, en la vivienda y ya es el sistema de ventilación el que extrae el aire de la cocina, ¿vale? Y lo lleva al recuperador de calor, ¿vale?
Es un sistema que no tiene una extracción exterior, sino que el aire se queda en la casa, pero una vez filtrado. Vale, y algo muy relacionado con esto que acabamos de hablar, que es que me hace gracia, es el tema de las chimeneas, que es que también lo han preguntado. A ver, que he perdido la pregunta, pero bueno, creo recordar, sí, ¿está reñida una casa Passive House con la instalación de una chimenea? Claro, Igual. es que puede ser que sea el sueño de alguien tener una chimenea Claro. en su casa. Es el mismo caso, o sea, tiene que ser estanca, ¿vale? Lo que tiene que tener es una toma de aire exterior, no puede coger el aire del interior, es decir, son chimeneas o estufas que tienen una toma de aire exterior, cogen el aire del exterior, hacen la combustión, radian al espacio de la vivienda y luego salen otra vez hacia el exterior, ¿vale? Lo que no puede haber, lo que no debe haber es una chimenea que abras y cierres y tenga el tubo completamente abierto, porque eso descompensa el sistema de ventilación, ¿vale? Pero hay chimeneas preparadas para Passive House y se pueden hacer casas con chimeneas estupendas. Eso está, y de hecho este sistema de chimeneas con toma desde el exterior, yo ya me la he encontrado en otras casas que no son Passive, o sea que ya también es muy habitual, ¿vale? Es mucho más eficiente que el aire que se coja sea del exterior y no del interior de la vivienda. Bueno, no me había fijado, pero es que mientras estéis hablando estoy leyendo, ¿no? Me había fijado que, Lucía Díaz precisamente ha comentado que todas las ventanas son fijas, ¿no? Es decir, no se pueden abrir. Bueno, pues hay ventanas practicables, se pueden abrir por el día, por la noche. Es que no es un búnker, ¿no? No, es eso. Claro, ¿tú necesitas una ventana para ventilar? No, o sea, tienes el sistema de ventilación mecánico. ¿Pero puedes abrir tus ventanas? Sí, por supuesto. Bueno, primero tenemos una normativa, en todas las ciudades la normativa de viviendas exige una apertura, o sea, una ventilación por ventanas, ¿vale? Con lo cual nadie te va a poder hacer una casa Passive con todo cerrado, ¿vale? Todas van a ser practicables, una parte, un porcentaje va a ser practicable. Y luego que, nosotros vivimos aquí en España y nos gusta tener mucha conexión con el exterior y abrir habitualmente y demás. Entonces, las ventanas se pueden abrir, por supuesto. Son mucho más eficientes las abatibles y las oscilantes que las correderas. Las correderas habituales, eso sí que no está nada aconsejado, pero bueno, también hay sistemas de elevables correderas y demás, y se pueden abrir, o sea, no hay ningún problema. O sea, que eso es exactamente igual que en una vivienda convencional. Lo que pasa es que, no vas a tener que abrir la ventana por la mañana para ventilar, porque tu sistema de ventilación va a hacer que tu habitación esté completamente el aire limpio, ¿vale? No vas a tener esa sensación de abrir la ventana por la mañana porque el aire esté cargado. Pero si quieres, lo puedes hacer, no se podría. Eso es. Realmente no tenemos esa necesidad en una casa pasiva porque nosotros abrimos las ventanas principalmente para ventilar. Hay veces que porque nos gusta la sensación de estar en contacto con el exterior, pero normalmente es para ventilar. Y en este caso, pues, esa necesidad ya está totalmente cubierta. Y bueno, vale, ahora sí que os voy a leer la última, ¿vale? Si queréis ya contestaremos, porque es que si no nos vamos a ir más de una hora. Y vale, dicen que si es tan importante la orientación, como estabas comentando, no es uno de los principios básicos, pero es importante. ¿Qué pasa con una vivienda existente? ¿Se puede reformar? ¿Se puede rehabilitar? El reto es mayor, pero sí se puede hacer, ¿no, Cristina? Sí, claro, obviamente es mucho más fácil cuando no tienes, incluso la vivienda que os hemos enseñado ya tenía sus complicaciones, porque habéis visto que hay dos viviendas a los lados, nos hemos tenido que adosar en parte, no se podía abrir ventanas en cualquier sitio, pero bueno, por suerte el sur sí que estaba abierto, sí que estaba bastante libre y entonces hemos podido colocar unas grandes ventanas. Pero efectivamente cuando tenemos un piso o cuando tenemos un bloque que hay que rehabilitar y está como está y tiene las ventanas que tiene, pues no puedes hacer nada más. Entonces, el estándar Passive House se relaja un poco en ese tipo de situaciones, se llama EnerFit y no es tan exigente como el Passive House para obra nueva. Entonces, bueno, pues si no se puede abrir una ventana sur y las que tienes son las que tienes, pues se trabaja con eso y ya está. Si se alcanza el Passive House, estupendo, y bueno, si no, pues bueno, siempre que apliques estos 5 principios, conseguirás unos resultados muchísimo mejores que si no los aplicas. Entonces, nosotras siempre animamos a que se vaya por aquí. Si se puede llegar hasta el máximo,
estupendo. Y si no, bueno, pues todo lo que se puede. Pero vamos, que en rehabilitación y en pisos se puede llegar hasta donde se pueda, con las limitaciones que hay. Por añadir un poco a la pregunta, a día de hoy, bueno, pues nosotros sí que hemos realizado ya varias rehabilitaciones en ERFID, ¿vale? Tanto de obra prácticamente nueva, no son muchos años, como ahora pues estamos con una rehabilitación que es de un edificio antiguo del 1790, o sea que al final esa rehabilitación en ERFID, bueno, pues nos adaptamos al edificio existente, ¿vale? Dependiendo de la orientación que tenga, intentamos o no abrir huecos más grandes o bueno, si se nos permite, jugar bien con temas de sombreamiento para el control solar, pero vamos, que todo edificio es rehabilitable y se puede certificar. Es darle también una nueva vida a ese piso o a ese edificio. Eso es. Desde luego. Pues nada, a ver, yo creo que con esto, ¿vale? Vamos a cerrar por hoy. Yo antes de terminar, bueno, quería decir a todo el mundo que gracias por la participación ahora a última hora, ¿vale? Que he visto que se han animado un montón y es lo que nos gusta, que nos hagáis preguntas y os podamos ayudar y asesorar. De todas formas, bueno, nosotros nos podéis visitar en pae.es, ¿vale? Y aparte, bueno, mañana o dentro de unos días os enviaremos un mail a todos los asistentes y a los que no habéis podido asistir con, bueno, pues con un documento con todas las preguntas y las respuestas y el enlace al vídeo que se subirá a YouTube para que, pues, bueno, lo podáis revisar, lo podéis volver a ver, podéis volver a hacer esta visita virtual y nada, que para cualquier consulta o aclaración, pues que estamos a vuestra disposición. Y a Victoria y a Cristina, pues muchas gracias por hacernos este tour y por explicarlo también. Muchas gracias a vosotros. Gracias a todos por haber podido compartir este ratito con vosotros. Hasta luego. Saludos. Gracias.